Hey, ¿qué pasa? Estás escuchando Arte entre Amigos, el podcast en el que dos amigos arquitectos te acercarán un poco más al arte con un toque informal. Para las personas que aman el arte y para las que aún no saben que lo hacen. ¿Te atreves? Bienvenidos un día más a Arte entre Amigos, el podcast que podéis escuchar un domingo sí y un domingo no, y en el que os acompañaremos Alberto Galán y un servidor, Miguel España. ¿Qué tal, Alberto? Hola Miguel, hola chicos. Pues estoy tan a gusto porque no sabéis vosotros chicos, pero me acabo de mudar y este es el primer programa que grabamos desde la nueva casa. Y además tengo otra novedad. Me estoy dejando el pelo largo. ¿Qué te parece, Miguel? Tendrás que empezar a hacerte coleta de caballo en breve, ¿no? Ya me va a tocar, sí. Encima viviendo en la Costa del Sol, con las gafas de sol, la coleta de caballo, si te coloreas un poquito el pelo de blanco, serías el nuevo Carl Muñoz. Ese es el objetivo. Sí, chicos, hoy venimos a hablar de Karl Lagerfeld y no tengo el pelo tan largo como él, pero dadme un par de meses. Bueno, el denominado Kaiser de la moda, ¿no, Miguel? ¿Qué podemos decir de Karl? Pues el Kaiser de la moda, pero bueno, en realidad a cada persona alemana que destacaba en un ámbito le llamaban el Kaiser, ¿no? Sí, no son muy originales con los adjetivos a los alemanes, la verdad. Hombre, a mí me parece que está muy bien puesto porque si lo comparamos con Schumacher, el Kaiser de la Fórmula 1, nadie le podía seguir el ritmo en cuanto al diseño de la moda. En definitiva, Karl era un icono, un personaje, hizo colaboraciones icónicas, marcó el ritmo de lo que fue la alta costura del siglo XX. Poca cosa. Exactamente, se trató de un personaje que definió los límites del diseño y de la creatividad. Cuando al principio, hablamos ya de hace muchos años, se hablaba de un diseñador, se hablaba más de un modista, y él trajo consigo mismo la creatividad a la moda. Entonces vamos a empezar a hablar del tío de la coleta de caballo, de las gafas de sol y de los guantes. Dentro capítulo. Bienvenidos chicos, chicas, Miguel, al capítulo sobre Karl Otto Lagerfeld. Nacido el 10 de septiembre de 1933 en Hamburgo, supuestamente, porque él mismo se encargó de desmentir varias veces esa fecha de nacimiento, la construcción de su personaje. ¿Y qué tenemos que decir de su infancia, Miguel? Pues que fue una infancia muy tranquila. Su padre era un emprendedor de la leche condensada y Karl vivió muy feliz esos primeros años. Al haber nacido en el 33, Karl Lagerfeld se chupó toda la Segunda Guerra Mundial. Y como bien dice Alberto, el padre fue un empresario con la leche condensada, pero primero hizo negocio con la leche en polvo, que era una leche con la que se podía comerciar muy fácilmente en tiempos de guerra, donde la necesidad pues apremiaba y no se podía ir a comprar al supermercado un bote de leche. Por lo que sea. Bueno, Karl ha dicho alguna vez en alguna entrevista que a él ser niño le parecía un coñazo, súper aburrido, que él era un viejo joven y que siempre quiso ser adulto y odiaba que le trataban como un niño. Y en ese sentido, ¿sabes lo que le pedía a sus padres por la mañana, Miguel? Sorpréndeme. Decía, un café, bombón, por lo de la leche condensada, ¿no? Ya. Pero sí, como tú bien decías, Miguel, él vive en la campiña y ni se entera de la Segunda Guerra Mundial. O sea, algo muy destacable. Yo aquí traería también a capítulo a Zaha Hadid, que es precisamente el capítulo anterior nuestro, en el que personajes que vienen de familias con un poder adquisitivo muy potente no tienen que sufrir las mismas penurias o dificultades que muchos otros personajes, como bien ocurre, por ejemplo, en este caso, que no se enteran de la Segunda Guerra Mundial para nada. Totalmente de acuerdo, la verdad. Influye mucho en el estatus en el que estás. Pero bueno, volviendo a la familia de Karl, hemos hablado ya de su padre, pero tenemos que hablar también de su madre. Su madre era violinista y cuando Karl era joven le intenta meter el picorcito de la música de ese cuerpo. Pero Karl, con esas manitas que tenía, no debía tocar muy bien el piano y cuenta una anécdota el modisto alemán que cuando él era pequeño su madre estaba tan hasta las narices de oírle ensayar que llegó y le cerró ¡pah! La tapa justo cuando él estaba tocando. ¿Sabes qué, Alberto? Cuando vimos este dato, yo me quedé pensando y dije, ¿le pillaría solamente la punta de los dedos? Puede ser. Porque igual se le inflamaron y se quedaron más gorditos que el resto de la mano y por eso llevaba los guantes con las puntas cortadas. ¿Te imaginas que fue por eso? Yo no creo, pero bueno. No, de hecho,
Escuché en una entrevista por qué los llevaba. Decía que era porque tenía que darle la mano a mucha gente y le daba asquete, ¿no? Dar la mano a gente con la mano sudada. Es decir, le hubiera costado mucho darle la mano a Broncano, por ejemplo. Buah, qué crossover, ¿eh? Ya ves. Pero sin embargo, por temas de protocolo, cuando llevas un guante te lo quitas para dar la mano. Pero si le quitas las puntas, el protocolo permite dar la mano con el guante. No sabía ese dato, joder, con Carl. Pero bueno, volviendo a su infancia y a su madre, el caso es que su madre, harta de escucharle, le dice que se ponga a dibujar, que eso da mucho menos la lata y que para ella va a ser mejor. Y eso hace Carl, se pone a dibujar y qué envidia cómo dibuja Carl, ¿eh? Os recomendaría a todos, a ti también, Alberto, si no lo has visto, un documental que se llama Karl Lagerfeld, Dibujos de Vida, en el que aparece Karl Lagerfeld repasando toda su trayectoria vital, no solamente laboral, sino desde sus inicios, y va dibujando uno a uno diferentes dibujos de cómo vestía cuando iba al colegio, de sus primeros dibujos para diferentes firmas que vamos a tratar más adelante. Y es muy interesante cómo tiene tal maestría con rotuladores, con pinceles, etcétera. Sí que le he visto, Miguel, porque me lo pasaste y me entraron ganas de coger el cuaderno y ponerme a dibujar, ¿eh? Croquizaba genial, o sea, espectacular. Y bueno, a mí salvando la distancia me recuerda un poco a lo que pasó Yayoi con su madre, salvando muchísimo la distancia. Pero como esta madre poco afectiva crea un niño que quiere ganarse su afecto, pero incluso ya cuando Karl era famoso, la madre le ninguneaba y decía que prefería vestir otros trajes que no fueran de su hijo. No sé, madres, por favor, amad a vuestros hijos. A mí lo que se me viene a la cabeza de primera sería falta de gusto por parte de la madre. Ya no solo de empatía, sino de gusto. Normalmente a las madres les gusta todo lo que hacen sus hijos. Si encima es el diseñador jefe de Chanel, de Fendi, etcétera. Pero bueno, por favor. ¿O eres ciega o qué te ha pasado? Sí. Nada, decir que en 1952 va con su madre, esa querida madre, a un desfile de moda en Hamburgo y ahí con 14 años ya decide que él quiere ser modista. Sí, se muda muy joven, con menos de 20 años, a París, toda la familia, para evitar las penurias, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí es donde conoce la couture francesa, ¿no? Toda la moda francesa, y empieza a interesarse mucho, a participar en diferentes concursos, a informarse y a formarse, pese a que nunca fue a una escuela de moda, hasta que participa en qué concurso. El concurso internacional de la lana, que se celebra en París y que resulta ganador con un abrigo que él diseña. Con menos de 30 años ya ganando cosas, ¿eh? Y lo curioso de esto es que, por ejemplo, quedó por delante de otros diseñadores como Yves Saint Laurent. Si te das cuenta, ya indica mucho, ¿no? Que eran primero y segundo Karl Lagerfeld e Yves Saint Laurent. Imagínate qué calidad de concurso. Y aparte, el que ganaba conseguía una beca para trabajar para Pierre Balmain. A mí me recuerda un poco a la rivalidad entre Barça-Madrid o algo así, ¿no? Pero en la alta costura. Porque tuvo una relación muy compleja con Yves Saint Laurent, porque eran amigos al principio, pero tuvieron líos amorosos, en fin, muy compleja esa relación, pero nos dio un resultado muy espectacular a la moda, desde luego. Podríamos decir que era como un GC contra Deulofeu, pero que después triunfaron ambos. Joder, pero se convirtieron en Cristiano y Messi, por lo menos. Sí, sí, sí. Pero bueno, este buen hacer de Karl, como tú bien dices, hace que empiece a trabajar con Pierre Balmain, pero tuvo unas diferencias creativas, por así decirlo, en ese momento con la marca de moda. Y en 1965 se une a la marca italiana Fendi, que a los oyentes del podcast seguro que les suena. En esa marca colaboraron como becarios Virgil Abloh y Kanye West. Y obviamente pues colaboraron con ¿quién sería? Pues con Karl Lagerfeld. Pero antes de llegar a este punto, me gustaría decir que pasado Pierre Balmain estuvo colaborando con otras casas de moda como Pateau o Chloé, que también estaban bastante acabaditas, digamos, ¿no? Y las revitalizó. Chloé diseñó un nuevo perfume que sería importante. Todo esto, y llegando a Fendi, y más adelante cuando veamos a qué otra casa por la que es más reconocido todavía, y las revitaliza, es por el motivo por el que se llama Kaiser. Vamos a ver cómo al final marcas que están pasando por horas bajas siempre terminan por llamar a Karl para solucionar sus problemas. Luego, cuando analicemos su estilo, vamos a ver por qué fue tan importante. Como tú bien has dicho, trabajó con Chloé, con Pateau, pero a mí, por ejemplo, me gusta la etapa de Fendi, que nada más llegar, él era el encargado del diseño de pieles de abrigos. Pues ¿sabes lo que hizo? Emplear pelaje que nadie había utilizado, como por ejemplo el de conejo o el de ardilla, algo que supuestamente era de alta costura.
y lo que hizo fue darle un aire totalmente fresco. En este documental de dibujos de vida se puede ver cómo hasta ese momento Fendi, los abrigos de piel que realizaba eran los típicos abrigos que nos podemos imaginar, ¿no? Gigantescos, de estos que llevan así las abuelas así grandotes, que dices tu madre mía, que esto parece que va escondiendo algo. Y Karl le da un nuevo aire y los hace mucho más entallados, incluso de 2 piezas, algo que era absolutamente rompedor, que nunca se había visto. Revitalizó y rejuveneció la marca, porque como tú dices era abrigo de abuela hasta entonces, que huele a viejo casi, y dio una silueta mucho más femenina a esa ropa. Y bueno, Karl en este punto de su vida hace una cosa que nadie había hecho hasta entonces, o que casi nadie había hecho, que es trabajar como freelance. Se muda a Andorra para cotizar, ¿te imaginas? Sí. Se coloca como un trabajador freelance o autónomo porque seguía colaborando con otras marcas. Trabajó como freelance en diferentes países, en Reino Unido, en Alemania, en Francia y en Italia. De tal manera que en cada país trabajaba de una manera diferente. Pero sí, o sea, fue algo totalmente novedoso. Y como bien decíamos antes, pasó de ser modista a ser el director creativo. Aquí, en 1983, es el punto de inflexión de Karl, lo que le dispara hasta el extremo de la fama, que es nombrado como director creativo de Chanel. Tenemos que decir que en esa época Chanel estaba de horas bajas, pero no os lo imagináis, porque Coco había fallecido en 1971 y la empresa había seguido utilizando los diseños que ella había hecho, ¿sabes? O sea, que llevaba como 15 años sin haber hecho nada nuevo. Esto hizo que la empresa estaba denostada, ¿no? Ya la gente no quería vestir Chanel porque lo veía como algo de gente mayor. Y de hecho, los amigos de Karl le dijeron que no fuera a Chanel porque no le iba a salir bien, que él era muy rompedor, muy moderno para esa marca. Pero sin embargo, no fue así. Como bien comentábamos respecto al abrigo de Fendi, como ejemplo, aquí ocurre lo mismo, revitaliza la marca. Se sabe adaptar a los tiempos nuevos, presentes, y no se queda anclado únicamente en el pasado. De tal manera que lo que había construido Gabriel Coco Chanel, una marca con muchísimo nombre, estaba, como bien dices tú, Alberto, desapareciendo precisamente por la falta de actualización. De hecho, los copropietarios habían dicho a Karl que tenía total libertad para intentar revitalizar la marca y que si no le iban a vender. Y aquí es donde se produce el cambio de modisto a director creativo. Sí, porque Karl no solo se dedica a diseñar la ropa, sino que se encarga de todo, desde la elección de los modelos, la elección de las fotografías que se emplean en los catálogos, de los anuncios, o sea, todo lo que te puedas imaginar que se puede diseñar pasaba por la mente de Karl. Y por eso le llamaban Kaiser. Sí, bueno, esto fue fundamental. Ahora vamos a ver un poquito más su estilo, pero nada, seguir diciendo que un año después Karl lanza su propia marca de ropa. Esto también era un poco por compararse con Yves Saint Laurent, que él tenía su propio estudio. Y bueno, al final, como tú decías, tenía 3 Karl. Estaba el de Fendi, el de Chanel, el de Karl Lagerfeld. Y los 3 eran diferentes. Hacía 12 colecciones al año, una burrada. Este es otro de los puntos característicos de Karl Lagerfeld, es la capacidad de aguantar volúmenes de trabajo totalmente ingentes, siendo creativos, volviendo a redefinir la moda y los modelos que eran preexistentes, como puede ser la propia chaqueta tweed de Chanel, le da un aire fresco. Y todo esto, como bien estamos diciendo, haciendo 10, 12 colecciones anuales, lo que viene a ser una mensual, que es una auténtica barbaridad, cuando hasta entonces se hacía una o dos. Y también la forma de presentarlas era una forma que, bueno, con Karl Lagerfeld cambiaría. En el pasado lo que se hacía exactamente era que la casa de moda invitaba a sus clientas más fieles a los estudios, a las oficinas de trabajo, y ahí veían las nuevas piezas, las nuevas colecciones. Y Karl, como primer director creativo, lo que quiso hacer fue traer toda la moda a todo el público, lo pudiesen adquirir o no, de tal manera que es el que instauró los desfiles de moda, invitando a la prensa, y con esto todo empezó a crear el show y lo empezaría a redefinir. Sí, a mí es una de las cosas que más me interesa de Karl, esa arquitectura efímera, pero bueno, ya la veremos más adelante. Tenemos que decir que Karl siempre cuidó su figura, que siempre le gustaba ir bien vestido con su característico traje, sus cuellos altos. Y de hecho hay un dato curioso, ¿no? Que adelgazó 40 kilos para meterse en un traje que quería llevar. Era por la admiración que tenía a Hade Slimane, que era el director creativo de Dior, y sus trajes tan extremadamente esbeltos para gente muy, muy, muy delgada. Extrema delgadez, que es otro punto muy controversial de la carrera de Karl Lagerfeld.
y los adelgazó simplemente los adelgazó en un año. Imagínate, ¿no? 42 kilos en un año. Claro, el nutricionista se hizo famoso. Bueno, él sacó un libro diciendo cómo había perdido 40 kilos, o sea que poca broma. Pero sí, lo que estaba diciendo es que Karl, en ese punto tras trabajar en Chanel, tener su marca, era un icono, era totalmente conocido en el mundo, reconocido. De hecho, su propia marca es él, o sea, él es el logo de la marca. Y antes de meternos con el estilo, hay una frase de Karl que me gustaría decir, porque me parece que le define, que es: la moda es efímera, pero el estilo es eterno. Si puedo dejar una marca duradera en este mundo, espero que sea a través de mi trabajo, mi visión y mi pasión por la belleza en todas sus formas. A mí esto lo que me hace replantearme es que su forma de vestir con la coleta de caballo, el traje con los cuellos altos, la corbata, las gafas de sol, los guantes con los dedos cortados, todo eso al final era una forma de pasar a la eternidad que él quería también. Era una forma de formar el estilo, pero también el icono. Sí, está muy relacionado con Andy Warhol, con Salvador Dalí, como esos personajes se construyen una imagen pública. En el caso de Karl, pues siempre estuvo rodeado de esa elegancia, porque las fotos que hay de joven de él se le ve súper elegante y hasta los últimos días siempre estuvo como un pincel. Pero bueno. Pero ¿sabes qué me resulta curioso, Alberto? Karl Lagerfeld triunfa en las firmas de moda en las que tenían ya un patrón reconocible y él las reinventa y él las sigue trabajando y les da una evolución y las adapta a los nuevos tiempos. Pero sin embargo, en la que él parte de cero, que es su firma homónima, es en la que menos éxito tiene. A mí me recuerda un poco al caso de David Chipperfield, el sentido que Karl necesita del contexto para crear algo bello, porque en su marca es donde es más libre y es la que menos éxito ha tenido porque no tiene esos elementos reconocibles con los que trabajar, ¿sabes? Lo que me refiero, por ejemplo, en Chanel tiene pues los típicos botones, el tejido tweed, el símbolo de Chanel, y con esos elementos crea nuevos trajes. Pero crear desde cero yo creo que no ha destacado por eso y no pasa nada, vamos, que yo me quedo con su otra faceta totalmente de renovador. Pero para mí es un poco controvertido esto que estás diciendo porque no destaca por crear, pero a la vez destaca por crear nuevas cosas. No sé si te das cuenta, ¿no? O sea, por redefinir más que crear, por redefinir todo. O sea, redefine las exposiciones de las nuevas colecciones, haciendo pasarelas. Redefine el concepto de modista como director creativo, en el que empieza a tener muchas más implicaciones, bien sea fotografías, materiales. Redefine también la moda consumista, porque como bien hacía Andy Warhol con sus obras y la Tomato Soup de Campbell, criticando el consumismo, Karl Lagerfeld critica también el consumismo masivo que existe con firmas como Zara o H&M o firmas similares, ¿no?, de macroproducciones, haciendo precisamente una colaboración con la firma sueca de H&M en 2004, en la que intenta democratizar la moda. Y claro, pues se agota en horas, en minutos. Claro, es que esto, Miguel, tiene que ver que Karl siempre ha sabido adaptarse a cambios que la sociedad demandaba, absorber esas inquietudes y transformarlas en moda. Por ejemplo, Chanel era visto como una marca de gente mayor cuando llegó él. ¿Qué hace? Pues, ¿qué demanda la gente joven? Vaqueros, trajes entallados. ¿Qué hace? Eso. Karl escucha lo que la sociedad quiere y luego él lo diseña. Y por eso ha durado tanto tiempo al mando de 3 marcas, ¿sabes? Porque si se hubiera quedado obsoleto, no hubiera seguido trabajando y estando a ese nivel. Y de hecho, el propio Karl decía que él nunca miraba lo que había hecho, sino que siempre diseñaba de nuevo. Así que, en ese sentido, me parece que es espectacular el trabajo que hace pues como tú bien me has dicho, ¿no? Los jóvenes que quieren marca que parezca lujosa, pero que sea accesible también. ¿Y eso cómo se consigue? Pues a través de los logos de las marcas, que es una cosa que ahora estamos viendo, ¿no? Como al final toda la ropa, Balmain pone Balmain gigante, Dior pone Dior gigante. Y esto es algo que, por ejemplo, Virgil Abloh supo ver muy bien también con sus marcas. De hecho, como bien decía Karl Lagerfeld, voy a citar textualmente, la moda no es solo ropa, es arte, es expresión de uno mismo y sobre todo es una declaración de independencia. Ahora ya lo estoy hablando por mí, no por Karl Lagerfeld. Lo que quiere la gente al final es expresarse, ¿no? El decir, bueno, esto es como soy yo, este es mi estilo, y no seguir llevando lo que se llevaba hace 20 años, hace 30 años. Por eso las modas son cíclicas al final y van por generaciones. Antes que hablábamos de Yves Saint Laurent, Karl siempre criticó que Yves Saint Laurent se quedara anclado en el pasado.
a Yves Saint Laurent lo conozco más por la perfumería que por la ropa, por ejemplo. La primera persona fue Gabriel Coco Chanel con el perfume Chanel número 5, pero la primera persona que lo hizo totalmente globalizado fue Karl Lagerfeld, sacando perfumes para Chloé, más perfumes para Chanel, para Fendi. No se centró solamente en la moda, sino también en los accesorios, en las gafas, en los bolsos, que antes era solamente, pues eso, prendas de ropa, pero no accesorios. Tenía una visión global de 360 grados del mundo de la costura. Hay una frase que Antonio Alvarado, un diseñador de moda que pude entrevistarlo, era el costelero del siglo XX de la moda, que me parece que lo define genial porque es al final lo que estábamos diciendo, ¿no? Como con elementos que ya existen consigue mezclarlos y crear algo totalmente nuevo. Me recuerda mucho a Virgil Abloh también, cómo hacía uso de los elementos y los combinaba. Vuelvo a citar otra vez este documental porque me pareció súper interesante, el de los dibujos de vida, en el que en un momento le preguntan por cuáles son las señas de identidad de Chanel y empieza a mencionar pues los brazaletes rococós, las perlas de los pendientes, los collares, por supuesto la chaqueta tweed, las dos Cs que él reinventa haciendo dos Cs simétricas, cruzadas, de Coco Chanel y otros elementos, y que con ellos va jugando de tal manera que le da una identidad a cada prenda. La innovación de Karl reside en este punto, en cómo se apropia de los símbolos y crea algo nuevo. Como tú bien decías, el logo de Chanel, de la 2C, lo diseña él, pero también el de Fendi, que parece que es algo muy sencillo de hacer, y lo es, pero hasta ese punto nadie lo había hecho, y es mundialmente reconocible ahora. Así que es muy interesante cómo a través de esta apropiación de elementos tan sagrados consigue crear elementos tan actuales para la gente. Y es lo que decimos, que en su propia marca no tiene esos elementos, pues al final está como más perdido, ¿no? Tiene una identidad tan marcada. Para los que no conozcan el símbolo de Fendi, se trata de dos Fs giradas 180 grados y enfrentadas una a la otra. Y he de decir, y esto espero que no cree demasiada polémica, yo lo he visto en muchos sitios en las tapas de las alcantarillas. Ojo, han copiado a Karl. Si os fijáis, en las tapas de alcantarillas se ven prácticamente el mismo símbolo de Fendi, lo cual me resulta bastante gracioso. ¿Pero en Alemania o en España? Yo creo que en España. Me fijaré en las alcantarillas cuando salga a la calle. Como bien decíamos, Miguel, al final trabajaba en 3 grandes marcas, en Fendi, Chanel, en su propia marca, colaboraba haciendo las fotografías de los desfiles. En definitiva, tenía un volumen de trabajo ingente. Esto al final lo que hizo fue que detrás de este glamour y éxito que tenía, llevase una vida bastante solitaria, pero su dedicación casi obsesiva al trabajo no le hacía tener tiempo social. Esto se ve bastante con su última musa. Sí, con una gata que había recibido como regalo, que se llama Choupette. Es una palabra francesa que significa cariño. Al final lo que demuestra esto es que este encerramiento propio que existe en sí mismo por parte de Karl Lagerfeld para asumir estos volúmenes de trabajo tan ingentes, que hace que no tenga casi relaciones interpersonales, que crea como una relación casi zoofílica con su propia gata, que llega a admitir en algún caso que si fuera legal se hubiera casado con ella, hay que decirlo. Esperemos que no hubiera cosas más raras por detrás, eso no se sabe. Pero bueno, como comentaba también Anna Wintour, la editora jefe de la revista Vogue, más de una vez cuando iba a visitarle se encontraba con cientos o miles de revistas de papeles encima de la mesa de trabajo de Karl Lagerfeld, lo cual podría parecer, bueno, hasta cierto punto razonable, pero incluso en una de estas visitas la mesa se rompió por la cantidad de peso, para que os hagáis una idea de la cantidad de referencias, de información, la biblioteca tan exagerada que tenía Karl. Poseía una biblioteca extensísima sobre moda, pero no moda actual, sino también moda medieval incluso, ¿sabes? Y esto al final se veía en sus colecciones, cómo reinterpretaba los vestidos tradicionales y los convertía en algo nuevo. Pero sí, como hemos visto, Karl sobre todo ha influido por su diseño de ropa, pero hemos visto que era mucho más, era un gran fotógrafo porque él mismo realizaba las sesiones de los propios catálogos en los que elegía el gramaje y hasta el satinado del papel, ¿sabes? O sea, que imagínate hasta qué punto estaba en el detalle. De hecho, también después, cuando empieza a dar más importancia a los desfiles de moda para presentar sus propias colecciones, las empieza a realizar mucho en un edificio que se llama el Gran Palacio o Gran Palais de París, que es un poco, para que os hagáis una idea, como el Palacio de Cristal del Retiro. Es un edificio de vidrio en el cual pues, se puede hacer un gran uso de la iluminación.
y empieza a crear diferentes ambientes, diferentes escenografías para diferentes exposiciones, como puede ser, por ejemplo, una para criticar el consumismo, en el que crea un supermercado en el que cada producto es producto marca Chanel, jabones, cereales, todo ponía Chanel. Otro en el que crea una playa con agua, modelos caminando por encima del agua, y así muchos. A mí esto como arquitecto me parece realmente interesante porque es esta arquitectura efímera, esta escenografía, lo que también cambia un poco el contexto, porque hoy en día estamos habituados, por ejemplo, a que Oman todos los años haga el diseño de la pasarela de Prada que hay en Milán, pero joder, en los 90 nadie lo hacía y es espectacular porque al final una escenografía inspirada en la luna con una nave espacial despegando, locuras así. Y lo curioso de eso también es que el diseño de la ropa estaba relacionada con esa historia que contaba. Encontramos trajes inspirados en coches, collares inspirados en duchas. Ya empieza a extenderse un montón la influencia. A mí me llama especialmente la atención un bolso que está inspirado en un hula hoop. Y si lo veis, básicamente es un hula hoop como partido a la mitad, en la que la parte de abajo pues es el bolso. También había otro que es el bañador con agua burbujeante. Totalmente rompedor. Y yo creo que en este sentido podemos hablar de la influencia que va a tener Karl, porque ha sido un pionero en el sentido de que ha reinventado un montón de símbolos que ya existían. Y ya para concluir el capítulo, chicos, chicas, vamos a ver que Karl ha sido y es de influencia para los jóvenes diseñadores, como por ejemplo Virgil. Que Virgil, si os fijáis, por ejemplo, cuando él hacía los bolsos como si fueran cajas de herramientas y demás, tiene bastante que ver con lo que estaba haciendo Karl. Pero a mí me gustaría también que saquemos a la palestra uno de los temas polémicos, que es que ha sido un poco cancelado Karl por sus declaraciones gordofóbicas. No sé qué piensas de ese tema, Miguel. Voy a leer algunas. Por ejemplo, no entiendo la fealdad. La gente dice que el mundo es feo y luego hacen todo lo posible por hacerlo aún más feo. O, las gafas de sol son como el antibiótico de la moda. Te protegen y además son un placebo. Las personas con una vida de mierda son las que quieren decir algo con la ropa. Las personas con una vida interesante no necesitan la moda, necesitan algo para comer. Y todo esto sin hablar de cosas como, por ejemplo, cuando hablaba de Adele, que decía que era una cantante espectacular, pero que la veía un poco redonda. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? Jugando al límite, bueno, no al límite, no, pasando la raya de la cancelación, tenemos que decir que cuando era joven, la madre de Karl le decía que no le perdonaba que durante su embarazo lo hubiera hecho engordar. O sea que quizá por ahí pueda venir un poco toda esta gordofobia. Pero es verdad que el mundo de la moda siempre ha estado ligado a figuras femeninas muy delgadas, pero que estéticamente cumplían el patrón de belleza occidental. Pero también todo va por modas, porque al final, si os fijáis en la Edad Media, lo que se llevaba era estar gordito. O, por ejemplo, la cultura árabe prefiere que las mujeres estén más rellenitas. Y Karl también decía que al final este tipo de modelos de tallas grandes iban a acabar llegando a la alta costura, como es lo que está pasando. O sea que ya vio eso. No sé, no creo que se merezca ser cancelado solo por esto, porque me parece que ha desarrollado un trabajo muy importante para ser cancelado. Mi punto de vista es que se pasaba mucho, sinceramente, porque lo primero de todo no tienes que andar comentando en cómo son los cuerpos de otras personas cuando él mismo se avergonzaba de sí mismo, porque hay que decir que antes de que adelgazase esos 42 kilos, que adelgazar 42 kilos en un año, ahí yo creo que hay una fina línea entre la nutrición y la desnutrición realmente. Él empezó a usar abanicos para en las fotos, entre las gafas de sol y el abanico, cubrirse la cara y los ojos y enseñar prácticamente solo la nariz. O sea, él era el primero que, pues como que se rechazaba a sí mismo y después lo empezó a exteriorizar con el mundo, pero al final el vivir de alguna manera amargado no te da ningún tipo de derecho para ofender a otras personas. Esa es mi opinión muy personal, que no tiene nada que discutir con que me parezca que Karl Lagerfeld es o fue, porque falleció ya, un gran director creativo y un gran artista de todas las maneras. Sí, hombre, esto daría para un capítulo entero, ¿no? Hablar sobre estética, moda, percepción del cuerpo. Y nada, chicos, como siempre, vamos a dejar una pregunta para que respondáis, quien quiera. Y a ti te la pregunto aquí en directo, Miguel. ¿Cómo crees que continuará inspirando a las generaciones futuras de diseñadores y artistas? Karl Lagerfeld. Habiendo trabajado también ya en otros países, lo que puedo ver es que su legado más importante es el de haber generado una nueva profesión, que es la de director creativo, la cual ha hecho que este enfoque no solo estético, sino también
funcional y novedoso que existe en la moda desde su aparición se haya trasladado a muchos otros ámbitos, como puede ser marketing, revistas, arquitectura, muchos otros medios de arte. A mí me parece que es una figura que ha cambiado absolutamente la concepción global del arte en muchos aspectos, no solamente de la moda, en el cual ahora, por ejemplo, yo, hablando desde mi propia profesión, cuando tenemos que prestar atención a un proyecto arquitectónico, no miramos solamente un aspecto que igual era el que se miraba hace muchos años, sino que se empiezan a mirar también muchos otros aspectos, como es el global. Y esa globalización de los medios, esa globalización del qué será, del influenciar, del adaptarse también a los tiempos nuevos y a los tiempos futuros, como fue haciendo, adaptando la famosa chaqueta tweed de Chanel a las nuevas generaciones para que lo quisieran usar y no que fuera denostado. Me parece el punto más importante de Karl Lagerfeld, cómo ha traído, en este caso es la moda, pero podría haber sido otro si hubiera querido ser, por ejemplo, caricaturista, a estas generaciones futuras de diseñadores y de artistas. Y para ti, Alberto, Bueno, la figura de Khan, más allá del personaje y sus polémicas, para mí no la conocía tanto, sinceramente, y me ha parecido muy interesante. Me ha parecido muy interesante porque creo que ha sido fundamental en el mundo de la moda del siglo XX. Y a mí personalmente me ha llamado la atención su forma de enfrentarse a la hoja en blanco. Con total libertad, sin mirar nunca lo que había hecho. Porque, como tú bien dices, en estas profesiones que son creativas, tienes la tentación de mirar lo que has hecho y que funciona. Esto es muy común, ¿no? En publicidad, en marketing, bueno, en todo, ¿no? Y sin embargo, Karl no miraba el pasado, sino que miraba el presente, porque ese era su trabajo, ¿no? Entender lo que la sociedad quería. Esto me parece especialmente importante en esta época porque al final, si pensáis, la inteligencia artificial siempre le tienes que dar un contexto y es siempre algo que se ha hecho, lo que tiene de referencia. Esta forma de tener una libertad total, de crear desde cero, me parece que va a ser básico para la gente que quiera dedicarse al mundo del arte. Y esa es mi conclusión. me gustaría, antes de acabar el capítulo, pediros seguir apoyando este proyecto que hemos iniciado desde hace ya prácticamente un año, Alberto y yo, y espero que os guste mucho. El próximo capítulo va a ser el último capítulo de la primera temporada y después vamos a volver con ilusiones renovadas y con todo mucho mejor. Se vienen cositas. Adiós, chicos. Un abrazo fuerte. Adiós.